Bien, jóvenes, buenos días. Espero estén bien y vamos a continuar con lo que hemos estado aplazando. Bueno, entonces hicimos la simulación del circuito para mostrar de manera rápida qué es lo que pasa cuando en una red como esta aplicamos una señal sinusoidal. Entonces ya mostramos y vimos cómo podríamos hacer la simulación para obtener la respuesta en frecuencia, ¿no? Y es con la directiva que está justamente ahí en la parte inferior izquierda en su pantalla. Y el resultado pues será esto, ¿sí? Esta gráfica. Teníamos dos, una que corresponde a la magnitud o voltaje salida y otro al desfasamiento. Entonces, lo que nos queda es ahora cómo llegamos a la expresión general que me permita conocer el voltaje para una determinada frecuencia, dados los valores de R y C, así como el ángulo de desfasamiento. Entonces, para ello, este circuito que tenemos aquí, lo voy a colocar en una pizarra y hago el desarrollo para poder obtener el voltaje de salida. Aquí en este caso serían los extremos del capacitor y el ángulo de desfasamiento. Entonces, para ello utilizo pues la transformada de Laplace y el circuito la pizarra es la siguiente. Entonces, allí en su pantalla aparece el circuito, ¿sí? La red RC, el voltaje de entrada en función del tiempo, así como el voltaje de salida. Hacemos la transformación del circuito utilizando la transformada de Laplace y entonces pues, hay que hacer la transformación del voltaje de entrada, hay que hacer la transformación de los componentes, R queda igual y el capacitor queda como 1 sobre SC. Entonces, partiendo de esta transformación del circuito y aplicando la regla del divisor de voltaje, podemos obtener el voltaje de salida, donde tendríamos 1 sobre S, ¿sí? En el numerador, sobre la suma, ¿no? R más 1 sobre SC. Con esto, paso el término B de entrada de S a la izquierda, te pasa dividiendo, y esta relación B de salida entre B de entrada se conoce como la función de transferencia, representada como H de S. Entonces, H de S aquí es la relación B de salida entre B de entrada, y al simplificar la expresión, pues me queda 1 sobre SRC más 1. Bien, entonces esta es la función de transferencia en términos de S. Y ahora lo que vamos a hacer es sustituir S por J omega, y de allí vamos a obtener el módulo y el argumento de esa expresión. Entonces, al sustituir S por J omega, pues nos queda esta expresión que estoy marcando ahí, que aparece ahí en el rectangulito azul. Debo dejar la expresión H de J omega de la forma general, expresándola como una parte real y una parte imaginaria. Entonces, para poder hacer eso, pues debo multiplicar al denominador por su conjugado para desaparecer ahí las partes imaginarias y que esto me quede solamente en el numerador. Entonces, utilizo esta última expresión
y la coloco aquí arriba. Aquí está. Entonces, multiplicando por el conjugado, sería 1 menos j omega RC, y al multiplicar por el conjugado, pues nos queda el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria. Entonces aquí está la operación para verificar, ¿no?, que el resultado es 1 más omega RC, todo eso al cuadrado. Y en el numerador, pues nada más es ese conjugado por 1, pues queda igual, pero ya tengo separados la parte real y la parte imaginaria. Por supuesto, hay un factor que es 1 sobre 1 más omega RC al cuadrado. Entonces, conociendo, ya teniendo esta expresión y teniendo separadas las partes real e imaginaria, podemos obtener el módulo o la magnitud de esta expresión. Entonces sabemos que para obtener el módulo, pues es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Así que, identificando qué es A y qué es B, pues ahí nada más que B, pues sí hay que incluir el signo, ¿no? Que al elevarlo al cuadrado, pues nos da positivo. Entonces, A es 1 y B es omega RC. Eso elevado al cuadrado, pues nos queda así como está aquí. Entonces, si vemos que lo que hay en el radical se parece a lo que está en el denominador, entonces el denominador lo expreso como raíz de x por raíz de x, pues me da x. Entonces, esto es con la intención de eliminar el radical que está en el numerador. Y al simplificar estos radicales, pues me queda 1 sobre la raíz de 1 más omega RC al cuadrado. Así que esta expresión, a partir de esa expresión, y si la quiero expresar en decibeles, tengo que obtener el logaritmo de esa expresión y multiplicarla por 20. Entonces, esta es la expresión con la que puedo graficar y llegar a lo que obtuvimos en la simulación. Aquí voy a expresar, hacer la consideración de que RC sea 1 sobre omega C. Ya habíamos comentado que este término omega C es la frecuencia de corte y que justamente tomando este valor, omega C igual a 1 sobre RC, había una atenuación de 3 decibeles y si lo veíamos eso era en decibeles, y si lo hacemos en voltaje, la salida era 0.707 del voltaje de entrada. Eso ya lo comprobamos en la simulación y ahorita lo vemos en la gráfica, con los valores que asignemos a omega. Entonces, sustituyendo a RC por 1 sobre omega C, pues me queda finalmente esta expresión que está en la parte en medio y que es la que vamos a utilizar para graficar. Entonces, esto lo voy a poner en una tabla y le voy a dar valores a omega en función de omega C para que se cancelen omega C y tengamos un valor numérico del cual podemos obtener hacer el cálculo. Entonces, este es en cuanto a el módulo y
en esta parte, aquí me faltaría la forma de obtener el ángulo de desfasamiento. Entonces, este ángulo se obtiene con la expresión que ustedes han utilizado en los cursos de circuitos o de matemáticas, donde el ángulo es el arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real. Entonces, al hablar de la parte imaginaria es nada más el factor que multiplica a J. No estamos incluyendo J. Así que en este caso B sería menos omega RC y A sería 1. ¿Sí? Aquí está. En esta parte que estoy señalando y que se encierra en un rectángulo azul. Entonces, sabemos que en esta identidad trigonométrica el signo lo podemos, el argumento lo podemos poner afuera sin alterar nada. Y regresando a la consideración de que RC es igual a 1 sobre omega C, al sustituir, pues me queda que el ángulo de desfasamiento sería menos el arco tangente de omega sobre omega C. Entonces aquí, para que esto se pueda, se puedan cancelar las omegas, omega va a tener valores en términos de omega C. O sea, omega C es 1 sobre RC. Entonces yo podría poner que omega tomara valores múltiplos o submúltiplos de RC. Pero como pues ya estamos considerando que omega C es igual a 1 sobre RC, pues aquí a la hora de hacer la tabla y asignar valores, nos queda lo siguiente. Entonces aquí las dos expresiones que vamos a graficar son justamente estas, ¿no? 20 logaritmo de 1 sobre raíz de 1 más omega sobre omega C al cuadrado, la que obtuvimos anteriormente. Y la del ángulo, aquí está, menos arco tangente de omega sobre omega C. Entonces, aquí le damos el valor a omega de 0, y entonces nos quedaría 0 al cuadrado, 0 más 1 es 1, raíz de 1 es 1, 1 entre 1 es 1, logaritmo de 1 es 0, por 20 da 0. Aquí está. Y lo mismo aquí, para obtener el arco tangente da 0. Y le vamos asignando valores a omega en términos de omega C, de tal forma que cuando omega tome el valor de 0.1 omega C, aquí puse el ejemplo, aquí, ahí lo pueden ver, está en negro. Entonces queda 1 más omega va a tomar el valor de 0.1 omega C. Entre omega C se cancela omega C y me queda que es 0.1 al cuadrado, sería 0.01 más 1, sería 1.01. Se obtiene la raíz, el inverso, y de eso se obtiene el logaritmo y se multiplica por 20. Y el resultado es, si ustedes lo verifican, menos 0.043 decibeles. Y si sustituyen aquí para calcular el ángulo, nos da un valor de menos 5.71. Entonces vamos asignando valores y aquí se dieron estos valores. 0.1, 0.5, 1, todo multiplicado por omega C. Entonces son múltiplos y submúltiplos de omega C. Y justamente cuando omega es omega C, queda 1 al cuadrado, 1 más 1, 2 raíz de 2, es 1.41. El inverso, 0.707. El logaritmo de 0.707 por 20 nos da justamente menos 3.01 decibeles. Y justamente a ese valor
me quedaría omega C sobre omega C, sería arco tangente de 1, y eso corresponde a 45 grados. ¿Sí? Así que se van asignando valores a omega en términos de omega C, o bien en términos de RC, porque omega C está en función de R y C. Así que los valores que le vamos dando a omega C, pues aquí a lo mejor pudieran parecer muchos, pero justamente esos valores sirven para mostrar ahorita que hay una constante que por aquí aparece. Entonces vean los valores que estamos dando, omega C, luego múltiplos 5, 10, 20, 50, 100, 200, ¿no? Entonces, veamos, en el caso donde está 10 veces omega C, allí habría una atenuación de 20 decibeles. Y digo atenuación por el signo negativo. Si nos vamos a 10 valores, 10 veces 10 omega C, sería 100. Entonces vean, aquí un incremento de 10 veces. ¿Qué pasa con la atenuación? Pues resultaría de 20, ¿no? De menos 20. Entonces hay una diferencia de 20 decibeles cuando hay una diferencia o una relación de 1 a 10. Si lo hacemos para el caso de 20 a 200 omega C, la relación es 10 veces, ¿no? 10 veces 20 es 200. Y de 26.03 pasa a 46. La diferencia son prácticamente 20 decibeles. Si lo hago de 100 a 1000, también ahí hay una relación de 10. Y vean cómo es de 40 a 60. Entonces allí hay una diferencia de 20 decibeles. Entonces quiere decir que por cada década que incremente hay una atenuación de 20 decibeles. Véanlo, de 10, omega C es menos 20, paso a 100 y es menos 40. Y de 100 paso a 1000 y es menos 60. ¿Sí? O bien, véanlo con el paso de 50 a 500. Aquí 33.38 es prácticamente 34 y en 500 es prácticamente 54. Entonces la diferencia pues sigue siendo de 20 decibeles. Ahora, si lo veo como el doble de la frecuencia, si paso de 100 a 200, paso de 40 a 46. Si paso de 500 a 1000, paso de 54 prácticamente a 60. Entonces, aquí el pasar de una década a otra, hay una atenuación de 20 decibeles, ¿no? O sea, si incremento una década, hay una pendiente de 20 decibeles. O bien, si es una octava, que es el doble, corresponden a 6 decibeles. Entonces, la pendiente yo la puedo expresar en decibeles por década o decibeles por octava. Esos valores que aquí tengo en esta tabla, pues los grafico aquí, en este lado. Y aquí lo reduzco para que se pueda ver la tabla y lo que estoy graficando. Entonces, si ustedes observan, estoy utilizando aquí una escala logarítmica en el eje horizontal para graficar la frecuencia y una escala lineal para graficar la amplitud y el desfasamiento. Entonces, aquí empiezo desde 0.01, pero del valor que tengo es de 0.1, que sería 0.043, prácticamente sobre el eje.
Y ya donde hay una diferencia y que sí está abajo del eje, pues es el que corresponde a omega C. Entonces voy de 10 en 10, 0.01 omega C, 0.1, 1, 10, 100, 1000. Entonces, este paso de 1 a 10 es una década y allí estamos en una escala logarítmica. Entonces me ubico en omega C y el valor que debo marcar es el de 3.01 decibeles negativo. Entonces es hacia abajo y ahí está ese punto en rojo. Luego si me voy a 10 veces, el punto que debo marcar es en 20 decibeles. Entonces aquí está 10 omega C y el punto que está aquí está en 20 decibeles. Entonces ahí tendría otro punto que está en rojo. El siguiente sería 100 omega C y serían 40. Aquí está menos 40. El otro sería 1000 y sería el valor que está acá abajo. Y serían 60 menos 60. Entonces para 1000, aquí está el punto. Entonces esos 3 puntos que marqué, los uno y me da esta curva, ¿no? Que aparece aquí, esto que puse en azul, y continúa aquí por lo que está en rojo. Entonces, esta respuesta que estamos obteniendo a partir de esta tabla es la que obtuvimos en la simulación y que es esta y que sería esta. ¿Sí? Entonces, esa gráfica es como la que acabamos de mostrar ahorita en la pizarra. Y vean también la curva del desfasamiento. Entonces, esa curva es la que aparece pues aquí. ¿Sí? Y ya está aquí en la parte de abajo. Entonces, una forma aproximada de hacerlo es marcar una década antes, en 0.1 omega C. Ahí está el punto sobre 0 grados. Y luego 10 veces arriba de omega C, 10 omega C, y marco en 90. Entonces, si yo uno esos puntos aquí con esta línea segmentada en verde, pues tengo una aproximación del desfasamiento de la señal de salida respecto a la entrada. ¿Sí? Entonces no sería lineal, tiene este comportamiento, ¿no? Con esa curva. Así que, una forma aproximada, si estuviéramos aquí en la simulación, es que pudiéramos esto aproximarlo y eh, yo puedo marcar aquí un punto. Entonces, esto lo puedo marcar, por ejemplo, aquí, que correspondería a, eso correspondería dijimos que era aproximadamente 160 Hz, la frecuencia de corte. Aquí sería una década atrás, serían 16, y me faltaría marcar en 1600. Entonces tengo este punto y con este cursor nada más para ubicar el valor de 1600 o 1580. Me pasé mucho.
tal vez por ahí. Y entonces aquí puedo marcar este punto y yo puedo trazar estas rectas. Entonces la voy a usar, la voy a hacer con verde. Aquí. Y yo puedo trazar aquí así. Así. Y de aquí uno a este otro punto. Y de aquí hacia acá. Permítame. Bueno, entonces, vean cómo esta línea en verde, cómo cruza a la curva que representa el desfasamiento y se parece a lo que estamos nosotros dibujando a partir de la tabla. Entonces, ahorita me paso otra vez a la... ¿Sí? Entonces, esta línea en verde que ahí aparece encimada, es la línea me representa aquí en la gráfica que hicimos en la escala logarítmica. ¿Sí? Así que aquí ahí está en azul, ¿no? Y sobre esa línea aparece la gráfica, la curva en rojo. Entonces, una forma aproximada de ver cómo sería el desfasamiento al cambiar la frecuencia es haciéndolo a base de segmentos de línea recta. Entonces, una década antes de la frecuencia de corte, lo marco y también marco el punto y una década después marco el punto, uno esos dos puntos y con esto yo tendría una aproximación de cómo sería el desfasamiento para una determinada frecuencia. ¿Sí? Y si lo quiero exacto, pues me voy a la expresión matemática, sustituyo y puedo conocer el ángulo o la magnitud o la atenuación en decibeles. ¿Sí? Así que esto es lo que obtendríamos aquí con esta gráfica. Y por otro lado, si lo quisiéramos hacer para la magnitud, entonces yo estaría marcando aquí desde este punto hasta que es la frecuencia de corte, y luego marcaría por acá este punto. Entonces, en el caso de la magnitud, yo puedo trazar esto por aquí y de aquí irme hacia acá. Así. Sí, así. Entonces, también de manera aproximada, yo puedo marcar la frecuencia de corte y a partir de allí, pues, trazar una línea con una pendiente de 20 decibeles por década. Entonces, de esta manera yo puedo también conocer cuál sería la atenuación o la relación de decibeles del voltaje de salida contra el voltaje de entrada para una cierta frecuencia.
Entonces aquí están estas respuestas en verde y en rojo, colocándolo de manera aproximada, ¿sí? Y eso es pues para este circuito RC, donde la resistencia está conectada a la fuente de entrada y a la salida. Ahora lo que seguiría sería ver qué pasa con si intercambiamos los componentes, ¿no? En donde está R ponemos C y donde está C ponemos R. Así que ya que tenemos aquí esta gráfica, lo que podemos observar es que a bajas frecuencias no hay atenuación, y a partir de la frecuencia de corte hay una atenuación de 20 decibeles por década, o equivalente a 6 decibeles por octava, que es lo que estábamos marcando en la pizarra. Entonces aquí voy a esto lo señalé en la pizarra, ahorita me regreso, entonces voy a borrar estos trazos que están aquí en verde y en rojo, pero pues esto se aproxima a lo que teníamos aquí en la pizarra, ¿no? Entonces esta línea en rojo que ahí aparece, es la que tengo acá arriba, que está en azul, y si sigo hacia arriba ya está en rojo, ¿sí? Y la que está en verde es la que me representa, la que está en azul, con línea segmentada. Así que esto lo obtuve a partir de esta tabla, y donde no especifiqué el valor de R y C. Entonces, la frecuencia de corte, en este caso es omega C, pero omega C es igual a 1 sobre RC. Entonces, aquí la frecuencia está expresada en radianes sobre segundo, ¿no? Y en la simulación resulta en hertz. Entonces, aquí está marcada pendiente de atenuación de 20 decibeles por década, o bien 6 decibeles por octava, ¿sí? Es equivalente. O sea, es la misma pendiente, 20 decibeles por década o 6 decibeles por octava. Y eso pues lo estamos viendo en la tabla, ¿sí? Ya con los valores que dijimos, ¿no? Si de 50 a 500 pasa de 34 a 54. De 50 a 500. Pero si paso de 100 a 200, pasa de 40 a 46, y ahí son 6 decibeles, ¿sí? Entonces, es la misma pendiente, nada más que en un caso es por década y en otro caso es por octava. Entonces, no sé si hay alguna pregunta de cómo llegamos a estas expresiones. Ahora, lo que podríamos hacer es que si ya tenemos valores específicos para R y C, y ya tenemos esta expresión que está aquí. Voy a borrar los trazos borrar los trazos. Entonces, esta expresión que
tenemos aquí, pues la podemos, este, llevar a Excel. Entonces introduzco la fórmula, ¿no? Y le voy asignando valores a R y C para que se calcule omega C y que haga pues la operación completa, ¿no? Entonces, en Excel, una vez que tengamos las expresiones para la magnitud y el desfasamiento, las podemos insertar en Excel y de manera rapidísima, asignando valores a R y C, podemos obtener pues estos valores.
miles de Bien, estaba cambiando de pizarra y entonces ahora lo que vamos a hacer es el mismo circuito, nada más que intercambiando los componentes. Entonces, aquí está, y el procedimiento será el mismo para que ustedes vean a lo que se llega. Entonces, aquí está bien, ahora el capacitor está conectado a la entrada y la resistencia está entre tierra y la salida. Así que hacemos la transformación del circuito y C lo sustituimos por 1 sobre SC, R queda igual y aplicando la regla del divisor nos queda que B de salida es igual a R sobre R más 1 sobre SC por B de entrada. Con esto, paso B de entrada a la izquierda y me queda B de salida entre B de entrada, que es la función de transferencia y que es H de S. Ahora si multiplico por SC arriba y abajo, pues me queda SRC sobre SRC más 1. Ya que tengo la función de transferencia de esta forma, sustituyo a S por J omega y me queda esto. Pero hay que darle la forma, ¿no? De la parte real más la parte imaginaria. Y lo que tengo que hacer es, pues, lo mismo, multiplicar por el conjugado para que no me quede nada en el denominador. Entonces, al multiplicar por el conjugado, pues me queda esto. Entonces, al simplificar, finalmente llego a esta parte donde la parte real es omega RC y la parte imaginaria es 1. Con esto ya puedo obtener la magnitud del módulo y esto está aquí. Sí. Entonces aquí, con esto, reescribí la expresión identificando la parte real y la parte imaginaria. Y la parte imaginaria es sin considerar J, ¿no? Entonces nada más es el factor de J. Y pues ya sabemos, es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces, observamos que la parte que está en el radical, o lo que está en el radical es igual a lo que está en el denominador. Entonces, simplifico, elimino estos radicales en el numerador y denominador, y me queda finalmente esto. Ya simplificado. Paso el omega RC al denominador para incluirlo en el radical y llegamos a esta parte. ¿Sí? Y hacemos la misma consideración, que RC es igual a 1 sobre omega C, o bien omega C es igual a 1 sobre RC. Y a la hora de sustituir, pues me queda 1 sobre la raíz de 1 más 1 sobre omega C al cuadrado. Ya que tenemos esto, si lo expresamos en... bueno, entonces aquí lo podemos simplificar o reescribir y queda así. Y si esto lo obtenemos el logaritmo y lo multiplicamos por 20, pues lo tendríamos en decibeles. Entonces, esta expresión,
ahora es la que vamos a graficar. Esta, junto con la que está en la parte de arriba. Obtenemos el ángulo y ya dijimos que era el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Entonces, al sustituir, pues llegamos a esto. Y finalmente, aquí ya no aparece el signo negativo y el ángulo de desfasamiento sería omega c sobre omega. Entonces, aquí se puede ver pues, que el ángulo está en función de la frecuencia. ¿Sí? Entonces, sustituimos, bueno, esas dos expresiones, son las que vamos a graficar. Entonces, una va a estar en decibeles, otra en grados, y aquí están los valores que se asignaron. Entonces, esos son los valores asignados a omega, y son múltiplos, submúltiplos y múltiplos de omega c. Entonces, es el mismo procedimiento al sustituir algún valor, como aquí sustituimos el de 0.001. Entonces, se cancela omega c, 1 sobre 0.001 al cuadrado, más 1, se obtiene la raíz, se calcula, se hace la división 1 entre ese valor, logaritmo por 20, y da menos 60 decibeles. ¿Sí? Entonces, aquí resulta que a frecuencias bajas, la atenuación es mucha, ¿no? Entonces, aquí fueron 60 decibeles de atenuación. Y el ángulo resulta muy cercano a los 90 grados. Entonces, aquí vamos dando estos valores y justamente se dan estos valores para mostrar cómo en el doble de la frecuencia hay una diferencia de 6 decibeles, ¿no? 0.001 por 2 es 0.002. Entonces la diferencia es de 6 decibeles. Pero si me voy 10 veces arriba, sería 0.01, a esa que está marcada ahí en la flecha en rojo. Y si vemos la atenuación, son 40 decibeles. Contra 60 son 20. Entonces la pendiente sigue siendo la misma. Sigue siendo de 20 decibeles por década o bien de 6 decibeles por octava. A medida que vamos aumentando la frecuencia, pues aquí otra vez llegamos a este valor, ¿no? Donde omega es igual a omega c, obtenemos 3.01 decibeles negativos y el ángulo de 45. Y a medida que vamos incrementando la frecuencia, pues la salida llegaría a 0 decibeles. Y esto quiere decir que la salida es igual a la entrada. Y además el desfasamiento ahí sería de 0 grados. ¿Sí? Bueno, estos valores que tenemos aquí los graficamos y ahora lo que podemos apreciar es esto. ¿Sí? Aquí está la gráfica. Ahora, aquí ya no puse la imagen de la escala logarítmica. Aquí lo hice yo. Y estoy representando 0.001 omega c y de ahí 10 veces 0.01, 0.1 y omega c. Entonces, aquí la parte de interés son frecuencias bajas, donde vemos que hay atenuación, y ya en frecuencias altas, prácticamente, la salida es igual a la entrada. En la frecuencia de corte, pues hay una atenuación de 3.01 decibeles, pero a partir de allí hacia la derecha, este valor de 3.1 se va acercando a 0 y pues podemos considerar una línea sobre el eje horizontal. Entonces allí está la gráfica, ahora que se invirtió
intercambiaron los componentes R y C, y aquí está la gráfica. Entonces vean aquí, es positivo, ¿no? Y para frecuencias bajas, el ángulo es de cercano a los 90. Y cuando la frecuencia va aumentando, va disminuyendo el ángulo de desfasamiento. Y si es en la frecuencia de corte, pues son 45 grados. Pero al aumentar la frecuencia, el desfasamiento se hace casi cero, ¿sí? Entonces ahí está este comportamiento, y esto lo podríamos pues también verificar en la simulación. Entonces, este procedimiento que aquí estamos mostrando es el mismo que utilizamos para la red RC, donde estaban los componentes intercambiados, ¿no? Así que con este procedimiento, pues podríamos aplicarlo a cualquier otra red. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, faltaría por ahí un método para obtener de manera aproximada la gráfica. Entonces, esto trataré de verlo el día de mañana para poder llegar a una expresión de la función de transferencia, y después esa función de transferencia expresarla en un producto de factores, y cada factor lo podemos representar en esta gráfica, y después hacemos la suma de esos trazos para obtener una aproximación. Entonces, ese método trataré de mostrarlo mañana. Entonces, antes aquí de continuar, no sé si haya alguna pregunta, algún comentario. Lo que faltaría sería, pues ahora irnos a la simulación y verificar que ahora con estos componentes, pues obtenemos esta respuesta. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, estando aquí en esta parte, aquí en el circuito, lo que puedo hacer es, así como está, fíjense lo que podríamos hacer aquí. Así como está. Aquí lo pongo. Y entonces, lo muevo. Y lo pongo ahí. Y la resistencia la pongo acá. Entonces, así, y así. Nada más aquí tengo que ponerle, para que no nos marque error, que ya nos ha pasado, y cambio. Entonces, allí pongo salida 1.
y dejo los mismos valores. Entonces, así como están, pues yo puedo obtener la respuesta de ambos circuitos, ¿no? Entonces, esto, para comparar, esto es el filtro pasabajas y vamos a ver cómo responde este otro circuito. Entonces, creo que aquí, pues ya, nada más es aquí correr la simulación. Y lo que faltaría agregar sería esta. Así. Entonces, yo puedo agregar esta parte y voy a agregar esto aquí. Así. Ahí. Y quitaría esta. Nada más para que se vea esto que está aquí. Entonces, vean, como ahí están ya las dos respuestas de los dos circuitos. Uno, la atenuación es en frecuencias altas y en el otro, que está en rojo, la atenuación es en frecuencias bajas. Entonces, esto que está en rojo es con el circuito que está aquí a la derecha. Sí, y en el de la izquierda, pues es lo que vimos primero. Entonces aquí ya tengo las dos respuestas de estos dos circuitos y las tengo pues, al mismo tiempo aquí en este esquemático, ¿no? Para poderlo comparar. Entonces, pues esto puede modificarse si, por ejemplo, aquí agregáramos, por ejemplo, si lo hiciéramos así, si aquí pusiéramos un capacitor, ¿no? Aquí así. Y aquí, pues, pues igual ponemos 0.1 microfarads. Sí. El mismo, si corremos la simulación, pues bueno, ya nos va a dar ahí una respuesta. Vamos a ver cómo resulta. Y pues aquí está, ¿no? Tal vez ahí cambie la frecuencia de corte, pero esta sería la respuesta. ¿Cómo podríamos llegar a esa curva? Pues igual, sustituimos, hacemos la transformación del circuito y tratamos de obtener el voltaje de salida, ¿no? En función de los componentes y del voltaje de entrada para poder tener la función de transferencia y después pues, simplificar esa función de transferencia para poder obtener el módulo y el argumento que me representan pues la amplitud del voltaje de salida y el ángulo de desfasamiento de la salida respecto a la entrada. Eso es lo que pudiéramos hacer. Entonces, el procedimiento sería ¿no? Y, de forma general. Por supuesto que si los componentes son más en el circuito, la función de transferencia pudiera ser no tan sencilla, no tan simple. Y pues eso requiere pues más trabajo, ¿no? Ahí, más talacha algebraica. Por eso es que conviene esa función de transferencia
escribirla como una fracción donde hay un numerador y un denominador y hay factores tanto en el numerador como en el denominador. Y después cada uno de esos términos, tratar de escribirlos, bueno, no escribirlos, sino graficarlos. Y una vez que están graficados, se suman esas gráficas para poder llegar a un solo trazo que me defina el comportamiento del circuito. Entonces, eso voy a tratar de hacerlo el día de mañana, pero ya con esto que tenemos aquí, ya podríamos pues poder analizar algún otro circuito, ¿no? Por ejemplo, al agregar el capacitor o agregar, por ejemplo, otra red aquí, ¿no? Si esto que tengo aquí, esto, por ejemplo, lo pongo así, ¿sí? Y aquí lo uno. Sí. Entonces, aquí nada más le pondría un 2, ¿no? Para tener una salida 2. Entonces, sí. Aquí la pendiente era para una red simple de 20 decibeles. Entonces, si aquí corro esta simulación y aquí me faltaría agregar esta. Okay. Entonces, ahorita la que me interesa sería la que está arriba. Entonces, a lo que voy es a esto. Vean cómo tengo la salida en la primera red RC y luego en la segunda red RC que es de salida 2 y vean cómo la pendiente de atenuación es mayor. ¿Sí? Entonces, a medida que que se incrementan estos componentes reactivos, podríamos incrementar también la pendiente de atenuación. Entonces, cuando tenemos, hay en ese caso que si lo vemos como un filtro donde atenúa las frecuencias altas, la pendiente de atenuación sería de 20 decibeles en el trazo azul. Pero en el trazo en verde, la atenuación es de 40 decibeles por década. Y si queremos todavía más atenuación, pues tendremos que agregar una tercera red. ¿Sí? De tal forma que si quisiéramos un filtro pasabajas ideal, ¿no? Donde solamente pudiéramos tener estas frecuencias aquí, esto, ¿sí? Y que aquí atenuara, pues eso sería un filtro pasabajas ideal, donde solamente estarían pasando las frecuencias que están desde aquí hasta acá, ¿sí? Y todas las demás, pues serían atenuadas. Pero en el caso real, pues eso no ocurre. Podríamos tener respuestas como estas, donde la atenuación es de 20, en esta la atenuación sería de 40 y podríamos tener todavía, pues así, estas atenuaciones, ¿no? Pero, pues necesitaremos modificar también el circuito y entonces, tendríamos para la red simple, cuando la atenuación es de 20, es un filtro de primer orden.
si es de 40 segundo, tercero, cuarto. Entonces, no sé si esto también ya lo vieron en algún curso de circuitos o en algún otro curso, pero el procedimiento para poder llegar a las expresiones que definen estas curvas o estas gráficas, pues ya lo establecimos. Entonces, podríamos analizar algún otro circuito y el día de mañana pues voy a dar un procedimiento para hacerlo de manera aproximada. Entonces, antes de eso, pues bueno, me regreso a esta parte, ¿sí? Donde pues ya hice algunas variantes al circuito original, agregamos algunos otros componentes y ya vimos cómo se modifica la respuesta. Entonces, no sé si haya algún comentario o alguna pregunta sobre lo que estamos aquí señalando. No, profesor. No, pues voy a borrar aquí. Tengo pendiente por ahí lo que solicitaron, modificar las fechas de las 3 últimas tareas y pues entonces no sé si ya fue su examen o va a ser. Todavía tenemos algunos minutos, pero no sé si hay alguna pregunta. Profesor, Sí. ¿las pizarras las podría subir a Teams, por favor? Sí, eso tengo que hacer junto con la modificación de las fechas. Ahorita terminando la sesión, preparo las pizarras y las coloco en Teams. Gracias. Sí, las dos que vimos. Sí, ¿algo más, jóvenes? No, profesor. ¿No? Bueno, entonces, si no hay más, pues podemos terminar aquí y más mañana seguimos en línea a las 8:30. Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profesor, está bien. Bueno, pues entonces, jóvenes, que tengan buen día y continuamos mañana. Que estén muy bien. Hasta luego, Muchas gracias, profe. Hasta luego, Hasta luego, profe.